capítulo 29 del libro de Génesis. Y vamos a ver esa historia de Jacob y Raquel y también de sus hijos. Y no solamente ellos, ¿verdad? Creo que a veces pienso, bueno, Raquel podría pensar que Lea también era interesante y creo que es importante en esta historia. Y vamos a hacer un pequeño resumen del capítulo 28, ¿se acuerdan lo que pasó? De ese sueño de quién, de Jacob, ¿verdad? Se dice que ahorita en ese tiempo, en el 28, Jacob estaba huyendo de quién, de Esaú, su hermano. Y qué difícil de pensar que un hermano está huyendo de su hermano. ¿Por qué? Porque él estaba tratándolo de matar. Qué difícil, ¿no? A veces cuando pienso eso también pienso en David. ¿Se acuerdan de David, quién estaba tratando de buscarlo y matarlo? Su hijo. Qué triste también. Y aquí vemos a Jacob huyendo por haberle robado la primogenitura. Y bueno, técnicamente lo observamos que hubo ahí algo diferente, ¿no? Algo interesante, que teníamos esa familia disfuncional. Todos estaban viendo por su propio interés, ¿verdad? Y estábamos viendo esa película como de Hollywood, ¿verdad? Todos actuando, estando en hipocresías. Sin embargo, vemos cómo Dios en medio de todo eso se mueve. Y Dios tiene todo en control. Y aquí vemos ahora, en esa travesía de Jacob, huyendo. Pero, ¿saben lo que pasó? Ese sueño, ¿se acuerdan de ese sueño? Interesante, en medio, cuando estaba ahí en ese desierto, con una roca como almohada, durmiendo, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos dormido en esa roca pesada, no? En medio de nuestros conflictos. Sin embargo, en medio de ese sueño, ¿qué pasa? Dios se muestra con Jacob. Y ese sueño de la escalera, representando a nuestro Señor Cristo Jesús, y los ángeles subiendo y bajando, ¿verdad? Y dice Jacob, he aquí, el Señor está aquí. Y dice, yo no lo sabía, ¿verdad? Estaba sorprendido. Y vemos ahí realmente, pudiera pensarlo como una transformación, como que ahí recibió, si pudiera ponerlo en estas palabras, recibió a Cristo Jesús como su Salvador. Y ahora está contento, tan contento que llamó ese lugar Betel, casa de Dios. ¿Ah? Han escuchado esas iglesias llamadas Betel, ¿no? Prácticamente de ahí viene esa palabra, casa de Dios. Pero aquí vemos una vez más Jacob con una vida transformada después de ese encuentro con Dios. Ahora continúa su jornada. Y vamos a comenzar en el capítulo 29 y vamos a dividirlo, este capítulo, en 3 partes. La primera parte es Jacob conoce a Raquel, versículo del 1 al 14. Jacob conoce a Raquel. Y vamos a ver otra historia, si pudiera decir, romántica, no tan romántica como la de Isaac y Rebeca. Si pudiera ponerlo así, semi-romántica, ¿verdad? Del versículo 1 al 14. La segunda parte es del versículo 15 al 30. Acuerdo de Labán con Jacob. Y vamos a ver de qué se trata ese acuerdo. Hay un contrato ahí. Están poniendo de acuerdo de algo que Jacob quiere hacer. Y no solamente eso, la tercera parte vemos los primeros 4 hijos de Jacob, nacidos a través de Lea, del versículo 31 al 35, los primeros 4 hijos. Y bien, vamos a empezar en la primera parte donde dice Jacob conoce a Raquel, versículo 1 al 3, dice el primer segmento, Jacob llega al pozo de agua cubierto. Dice así el versículo 1, siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientes. Algo interesante aquí. Cuando nosotros vemos estas palabras, siguió luego Jacob su camino, estamos hablando de que después de ese sueño que él tuvo, él ya ahora es transformado.
Me gusta la palabra en hebreo original de esta frase. Se dice, si yo lo pudiera poner en hebreo, en español, se dice que él alzaba sus pies de gozo. No sé si te ha pasado a ti cuando tú estás contento, como que te pones gozoso, ¿verdad? De la misma manera, aquí Jacob continúa su viaje con un corazón alegre. Y pudiera ponerlo así de paso ligero, con entusiasmo. Entonces has escuchado esa palabra con entusiasmo. Lo interesante de esa palabra entusiasmo, el significado es que está completo de Dios, lleno de Dios. De ahí sale la palabra, entusiasmo. Y me gusta cómo comienza su vida transformada Jacob, lleno de entusiasmo. Habiendo recibido gozo, ahora nos hace cambiar en nuestro caminar. Y no te pasó de la misma manera cuando tú recibiste a Cristo Jesús en tu corazón. ¿Qué es lo que pasó en tu vida? Empezaste a caminar de una manera diferente, ¿verdad? Ya no caminabas como antes caminabas. Ahora es un caminar totalmente diferente, que hasta la gente, hasta tus amigos te ven de otra manera. ¿No lo crees? Dices, hay algo en ti que ya veo diferente, ¿verdad? Y no son los Nike que tienes, sino es algo que realmente está dentro de ti. Y aquí cuando dice, fue a la tierra de los orientales, está regresando a esa tierra donde Abraham había crecido. Qué hermoso es, ¿no? Imagínense, está yendo ¿a dónde? Al lugar donde vivía su tío, Labán. ¿Se acuerdan? El tío Labán era hermano de su madre. Imagínense cuando ustedes regresan al lugar donde nacieron o donde sus padres nacieron. Qué hermoso es, ¿no? De poder ver otra vez esos lugares después de tantos años que no has estado ahí. Y aquí Jacob está regresando a esos lugares. Versículo 2 dice, y miró y vio un pozo en el campo. Y he aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados. Y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Ahora, este pozo era el pozo de Harán, pero aquí Jacob no lo sabía. Lo interesante de este pozo, y si se dan cuenta, cuando empezamos a ver los pozos, siempre hay algo bueno en los pozos, ¿verdad? Ahí encuentras a tu mujer, en el pozo. Moisés encontró a su mujer. ¿Quién más? Isaac encontró a su mujer en el pozo. Jesús encontró a la novia en el pozo, a la mujer samaritana. ¿Se acuerdan? Ahí estuvo también esa novia que algún día va a regresar por ella. Y aquí vemos una vez más el pozo. ¿Y qué había ahí? 3 rebaños. Interesante. Cuando se dice que en aquellos tiempos, cuando tú llegabas a un lugar, siempre estaba un lugar como de referencia el pozo. ¿Por qué? Porque todos van al pozo, ¿no? Era importante y el valor del agua era muy preciado. Y si realmente tú querías encontrar gente, pues el mejor lugar sería que el pozo, ¿verdad? Donde llegan todos ahí los pastorcitos. Y aquí vemos a Jacob llegando a ese lugar donde abrevaban. Y se dice que habían 3 rebaños. Versículo 3 dice, y juntaban allí todos los rebaños y revolvían la piedra de la boca del pozo y abrevaban las ovejas y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Aquí cuando dice juntaban allí todos los rebaños, se dice que en aquellos entonces, era bueno que ellos pudieran proteger ese pozo. ¿Para qué? Quizás para que no se contaminara el agua. Yo me acuerdo cuando en México mi padre hizo una cisterna. Ustedes conocen la cisterna, ¿verdad? Donde ponen el agua. Bueno, esa cisterna tenía que tener una tapadera. ¿Por qué? Para que el agua no sea contaminada. Para que no llegara un ratón y estuviera ahí nadando, echándose sus
chapuzazos, ¿no? Y después encontrabas ahí al ratón muerto y híjoles, ya se echó a perder el agua, ¿no? Y pienso que de la misma manera en esos entonces ponían esa tapadera de piedra en ese pozo. Y se dice que ahí estaban los pastorcillos, 3 rebaños, 3 pastores quizás, esperando a los demás. Y aquí vemos a estos pastores. Ahora, del versículo 4 al 10 vamos a ver que Jacob se encuentra con Raquel en el pozo. Ahora es Jacob encontrándose a Raquelita, ¿verdad? Y fíjense y observen. Y dice así el versículo 4, y les dijo Jacob, hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron, de Harán somos. Ahora es interesante que les pregunta de dónde son. Ya me imagino lo contento que se puso Jacob, ¿no lo creen? Ay, ya llegué al lugar. Harán es el lugar que quería llegar yo. Y ellos les están dando las buenas noticias. Ahora, lo interesante es que no era un viaje como de aquí a 15 minutos. Estaba tratando de calcular este viaje del lugar donde estaba hasta Harán, donde mandaron a Jacob para huir de su hermano. Y lo que yo pude tratar de calcular es como si tú fueras, y se calcula quizás que eran de alrededor de 400 millas. 400 millas, pensando que era de la ciudad de Costa Mesa, que es aquí, quizás a San José o San Francisco. ¿Está cerquita o está lejitos? Está lejitos, ¿no? Ahora, imagínense en aquellos tiempos sin carro, ¿verdad? Y estaba tratando de ver Google y cuánto me haría de aquí a bicicleta hasta San Francisco. Una semana haría y sin parar. Imagínense, quizás también este viaje tomó algo así. Pero fue un viaje largo. Ahora no piense que fue un viaje así como en el bosque, ¿no? Todo verdoso y todo y con ríos y toda la cosa, ¿no? Ese lugar es rocoso, desierto, ¿no? Y qué difícil es viajar en un lugar de esa manera. Uno tiene que cargar agua suficiente para llegar a ese viaje. Pero aquí está Jacob llegando al destino. Versículo 5 dice, él les dijo, ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos le dijeron, sí, le conocemos. Y él les dijo, ¿está bien? Y ellos dijeron, bien. He aquí, Raquel su hija viene con las ovejas. Y él dijo, he aquí, es aún muy de día, ¿no es tiempo todavía de recoger el ganado? Abrevad las ovejas e id apacentadlas. Ahora, observen esta historia y esta escena. Aquí Jacob les está preguntando a estos pastorcitos si conocían a Labán. Y claro, les dijeron que sí. Lo más interesante es que los pastores dicen, bueno, ella está ahorita, ya está viniendo en camino, ¿verdad? Y ya me imagino que a lo mejor señalaron el lugar donde venía. Pero el versículo 7 lo hace más interesante. ¿Por qué dijo, he aquí es aún muy de día? ¿No es tiempo todavía de recoger el ganado? Aquí Jacob les está exhortando a ellos. ¿A qué? A que no estén de ociosos quizás. Pónganse a pensar en el pozo ahí sentados. Y el pozo todavía tenía esa tapadera de piedra. Y es por eso que les dicen, yo pensando que también Jacob era un hombre de negocios, trabajador, sabía lo que ellos hacían, ¿no? Lo que el pastoreo es. Y es por eso que le dice, bueno, pues todavía es temprano, guys, porque no van a trabajar, ¿no? En pocas palabras. Hey. Dice, ahora, lo interesante también dice que es tiempo de abrevarlas y apacentarlas, ¿no? Pero a veces yo pienso, bueno, quizás Jacob lo que quiere es simplemente que llegue Raquel y que esté solo con ella, ¿no? A veces cuando los hombres están así, ¿no? Que todos están los amigos ahí y quieren que los amigos se vayan, ¿para qué? Para que tengan la oportunidad de conocer a la muchacha, ¿verdad? No sé si los pastores habían estado así de ociosos, o a lo mejor estaban esperando a Raquelita también para conversar con ella, ¿verdad? No se sabe.
Pero todo puede suceder. O quizás a lo mejor estaban esperando para que juntos podían darle de beber a los animales. Yo no sé. Pero aquí quizás detrás de ese corazón de Jacob también estaba ese amor a primera vista. Y les exhorta a estos pastores. Pero vemos aquí, Jacob quería estar a solas con ella. Versículo 8 dice, y ellos respondieron, no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo, para que abrevemos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Interesante, ¿verdad? La primera pastora que yo puedo observar en la Biblia aquí, de ovejas. Se dice que entre las tribus pastorales, las hijas jóvenes solteras de los jeques más grandes guardan los rebaños, yendo a la salida del sol y continuando su cuidado de las ovejas hasta la puesta del sol. ¿Cuántos de ustedes pastorearon ovejas en su vida? Yo pastoreo ovejas y yo me siento halagado por eso, ¿verdad? Ahora, no fui diario, pero ya me imagino si tú lo haces como un trabajo es difícil, ¿no? Estar desde la salida del sol hasta la puesta del sol. ¡Wow! ¡Qué día tan largo!, ¿no? Yo me acuerdo del primer día, hasta nos hicieron nuestros tacos con salsa y toda la onda. Los pusieron en la bolsita, ¿no? Y estábamos ahí cuidando el rebaño y pues no teníamos nada que hacer. Y ahí jugando con la pelota ahí los dos. Mi amigo Serafín, que era el experto en ese lugar. Pero es bonito, pero aquí vemos a los pastores. Y aquí también vemos a Raquel, esperando darle de beber a los animales. Ahora, observen lo que va a hacer Jacob. Lo que comúnmente los hombres hacemos en esto. Fíjense, observen. Versículo 9. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre porque ella era la pastora. Versículo 10. Permítame tantito. Es que se me... ¿Qué dice el versículo 10? Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre. Ajá. ¿Sigo? Sí. Dice, y las ovejas de Labán, del hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo. Ok. Se dice que después de eso vino Raquel, ¿no? Ahora, lo interesante es que si se dan cuenta, ¿qué hizo él? Removió la piedra, ¿verdad? Ahora, se dice que esa piedra era una piedra pesada, no era una piedra como que nosotros agarramos una piedra del camino y la agarramos y la levantamos. Era una piedra que solo quizás 3 personas podrían remover esa piedra juntos. Ahora, ¿qué es lo que hizo Jacob? Removió él solo la piedra, ¿verdad? Y a veces vemos también que nosotros cuando queremos apantallar a las mujeres, ¿verdad? Y más que cuando nos gusta una mujer, ¿qué hacemos? Tratamos de dar lo mejor de nosotros, ¿verdad? No es que le dijo, ¿saben qué? Ayúdenme a remover la piedra, pero él quiso tratar de impresionar a quien, a Raquelita, ¿verdad? Y ahí fue. Sí, ¿me puedes prestar tu Biblia, Viri? Sí. Disculpe, hermano, pero es que es un pequeño update here. Ok, continuamos. Versículo que estamos 10. Ok, y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, y aquí vemos que amor a primera vista, ¿verdad?
Dice, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Algo interesante que nosotros podemos ver aquí es que también nosotros vemos no solamente que Jacob abrió el pozo, pero también que les dio de beber a los animales que traía esta Raquel. Ahora, pongan atención en esto. Es algo interesante y lo vamos a ver más adelante. El versículo 11 dice, y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Esto me hace interesante este versículo. ¿Por qué? Se dice que aquí Jacob besó a Raquel. ¿Y qué más hizo? Alzó su voz y lloró. ¿Qué persona besa a una mujer, alza su voz y llora? ¿Verdad? Es algo que a veces digo, bueno, ¿por qué él actuó de esa manera? Ahora, si me pongo a pensar, y quizás a lo mejor Raquel le digo, pues, ¿qué pasó, no? ¿Por qué está llorando después del beso, no? Que a lo mejor fue el cilantro, la cebollita que me comí en la barbacoa. No, ¿verdad? Pero observamos aquí a Jacob. Realmente y aún así, lo que estaba observando en las palabras originales, que cuando él besó, y dice que alzó su voz y lloró, esas palabras, voz y lloró, son dos palabras muy fuertes. Muy fuertes. Cuando hablamos de la voz es como si fuera un estruendo también. Hay como una relación. Un estruendo, y no solamente eso, pero también cuando dice lloro, se dice que es un lamento, un lloro profundo, y lo comparan con ese lloro cuando una persona muere y tú lloras. O sea que no fue un lloro así tranquilo, fue un lloro fuerte, ¿no? A moco suelto, como dicen por ahí. Y lloró. Y dice el versículo 12, y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca, y ella corrió y dio las nuevas, ¿a quién? A su padre. Algo interesante que yo puedo observar de este pasaje. ¿Se acuerdan ustedes el pasaje de Isaac y Rebeca? Isaac no fue a buscar a su mujer, ¿verdad? Su padre Abraham mandó a Eleazar a buscarlo, algo diferente. Y no solamente eso, pero Isaac, ¿qué estaba haciendo? Solamente meditando ahí en el parque, ¿verdad? En el campo, perdón. ¿Y qué pasó entonces? Que después, estando en el pozo, vio a quién, a Rebeca, y esa escena romántica, ¿verdad? Y aquí vemos totalmente diferente en la vida de Jacob. Jacob, ¿qué hizo? Él tuvo que ir a buscarla. Ahora, a veces me pongo a pensar, wow, entonces, ¿cómo está esto, no? En cuanto a las relaciones, ¿no? Pero más adelante vamos a ver un problema en lo que respecta a Jacob. Si ustedes se dan cuenta, Jacob en los primeros días de su vida no era un hombre de oración. No lo veías como a Isaac meditando en el campo. Cuando él tuvo ese encuentro con Dios, su vida totalmente fue transformada. Pero aquí vemos a Jacob, después de haber engañado a su padre, huyendo de su hermano por esa primogenitura que robó. Y ahora, viendo a su futura esposa, la ve por primera vez, se enamora y la quiere mucho. Pero vamos a ver lo que Labán hizo en cuanto a Raquel. Y dice el versículo 13, así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa, y él contó a Labán todas estas cosas. Ahora, lo interesante aquí
es que Raquel va con ¿quién? Con Labán, le cuenta todo, ¿verdad? De la misma manera que Rebeca va y le cuenta a toda su familia. Y su hermano le dice, wow, esas joyas, ¿de dónde las sacas? Pues, tú sabes, Isaac me las dio, ¿no? Pero aquí vemos totalmente las cosas diferentes. Llega con su padre Labán y le cuenta acerca de Jacob. Versículo 13, entonces 14 dice, y Labán dijo, ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante, ¿cuánto tiempo? Un mes. Y ya me imagino esa historia. ¿Se acuerdan cuando ustedes conocen a un pariente que ya tiene mucho tiempo que no lo conocen, que no lo han visto, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Comienzan a hablar y, wow, sí, tú eres mi sobrino, ¿verdad? Y está con él un mes. Y le cuenta todas esas cosas acerca de la familia. Y después versículo 5 dice, entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano, me servirás de balde, dime cuál será tu salario. Ahora, este versículo es interesante también porque si te das cuenta, Labán de la misma manera, él era un engañador. ¿Se acuerdan de Jacob, lo que significaba? El significado de Jacob que era engañador, ¿no? Y él lo hizo. Ahora Jacob se va a encontrar con otro engañador que es Labán. Y fíjate cómo él habla en el versículo 15. Por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Ahora, nosotros estamos viendo el carácter aquí ¿de quién? De Jacob. Si se dan cuenta, Jacob era un hombre de un padre rico. Si yo pudiera decirlo así, era un junior, ¿no? O lo que se pueden decir por ahí, un fresa, ¿no? Esas personas que tienen dinero, ¿no? Y ya me imagino, ahí Jacob, bien portado quizás, pero de la misma manera también pensando que cuando él huyó no llevaba ni un centavo. Ahora, ¿cómo vemos el carácter de Jacob? ¿Se acuerdan que él empezó a darle de beber a los animales de Raquel, de Labán? Vemos ahí que él lo estaba haciendo. No le dijo, ¿saben qué, pastores? Pues también denle de beber a estos animales, ¿verdad? Pudo haberlo hecho. Sin embargo, vemos ahí su carácter. Vemos ahí la actitud de siervo de Jacob. Y cuando tú eres verdaderamente siervo es cuando tú estás en donde, en la acción, ¿verdad? A veces decimos nosotros somos siervos y servimos en la iglesia, pero cuando vemos sus actitudes dices pues no lo puedo ver, ¿verdad? Solamente están de nombre. De la misma manera cuando nosotros nos llamamos ministros somos ¿qué? Siervos de Dios, ¿verdad? Y cuando dices bueno yo soy un ministro de Dios, ¿verdad? ¿Y qué hace el ministro de Dios? Sirve. Y cuando nosotros no hacemos eso, entonces no lo somos. Y aquí vemos la actitud, el carácter de Jacob, y Labán lo está observando. Es más, al punto que es por eso que le dice, ¿sabes qué? Pues aquí no vas a trabajar de embalde, yo quiero darte realmente el salario, dime lo que quieres, ¿verdad? Y aquí dice, versículo 16, y Labán tenía, ¿qué? 2 hijas. El nombre de la mayor, ¿cómo era? El nombre, Lea. Y el nombre de la menor, Raquel. Y los ojos de Lea eran, ¿qué? Delicados. Pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Ahora, ¿por qué están nombrando estas 2 mujeres? Bueno, van a formar un papel interesante en la historia de Jacob. Se dice que Lea era de ojos, ¿qué? Delicados. Algunos comentaristas dicen que esos ojos delicados eran ojos que tenían problemas de vista, ¿verdad? No se sabe, no puedo pensar. Otros dicen que eran ojos tiernos, que cuando la mirabas dices, wow, qué hermosos ojos, ¿no? Pero aquí está.
Lea con esos ojos delicados. Versículo 17 dice, y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y observen aquí el 17. Raquel era ¿qué? De hermoso parecer. Entonces, quizás Lea no estaba tan bonita que digamos, pero Raquel se la llevaba, ¿no? De ventaja. Versículo 18 dice, y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré, ¿cuántos años? 7 años por Raquel, tu hija menor. Hablando de amor a primera vista, ¿verdad? Imagínate, a tal punto que le digas al padre de esa hija, yo te voy a servir 7 años. Póngase a pensar el salario de un año, multiplícalo por 7. Es un buen dinerito, ¿no? Y se dice que en aquellos entonces el padre recibía un dote cuando se trataba de un matrimonio. ¿Y qué era un dote? Bueno, ellos recibían, si puedo ponerlo de esta manera, una donación de dinero. El padre lo recibía. Y eso significaba que la persona podía mantener a la muchacha, ¿verdad? Y que tenía las capacidades para hacerlo. Y claro, este dote excedía mucho. Y vemos realmente ese amor que Jacob tenía por Raquel. Y nada más para asegurar el asunto, le digo, te voy a dar 7 años y dame a Raquel, ¿verdad? Y qué interesante es esto, las costumbres de aquellos entonces. Y a veces me pongo a pensar, a veces puedo decir, podemos decir, pues, ¿qué costumbres tan más feas, no? Y cómo dar dotes y cómo... Tú puedes compararlo en nuestros días de hoy, pero a veces digo, yo pienso que puede que haya un motivo detrás de todo esto. Y a veces me pongo a pensar cuando los jóvenes ya empiezan a enamorarse y están ahí pensando en las cosas, ¿no? Y nosotros como adultos los vemos y nosotros pensamos ya más en un futuro, cómo es que lo van a hacer, ¿no? Cómo es que van a sobresalir en todos los asuntos. Y aquí veo los dotes y pienso, quizás a lo mejor este tipo de dotes hacían pensar a la persona, el hombre, decir, yo tengo lo suficiente o yo tengo un trabajo, una carrera para que yo pueda mantener a mi esposa, ¿verdad? Y esa es una instrucción del padre al hijo. Y aquí vemos a Jacob, que tenía la capacidad, pero lo interesante es que él quiere trabajar por eso. No le va a decir, ¿sabes qué? Pues voy allá, hablo con mi padre y que me dé un dinero y vengo y te pago ¿por quién? Por Raquel. No, él quería trabajar por ella. ¿Cuántos años? 7 años. ¿Cuántos de los muchachos hoy en día quieren esperar 7 años? Ya no hay de eso, ¿verdad? Si la mujer dice, espérame un tiempo para que podamos ver si es la voluntad de Dios. Y dice, no, es que no puedo esperar, es que ya, no. Y vemos a veces, tristemente, ese tipo de relaciones. Pero vemos aquí el versículo 18, que Jacob amó a Raquel. Y él lo está demostrando, esperando 7 años, sirviendo 7 años a Labán. Versículo 19 dice, y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Ahora, Labán es astuto. Él no le dijo, trato hecho, fírmale aquí. No. Si se dan cuenta, él dijo, que te la voy a dar, te voy a dar a Raquel a la que tú pediste. Eso había sido una confirmación para Jacob. Sin embargo, Jacob no leyó las letritas chiquitas que a veces están en los contratos, ¿verdad? Se dan cuenta en las televisiones que salen los dealers, los carros, tantos, y abajo tú estás observando, no somos responsables de... Y a veces hablan rápido y no puedes entenderlo, ¿verdad? Pero ahí está el gancho donde quieren
comprometer. Pero aquí vemos a Labán, la astucia que él tiene. Engañador engañando a un engañado, ¿verdad? Él es astuto, Labán. Y si te das cuenta, no le dice, ok, te la voy a dar. Él nada más dice, pues mejor que te la dé a ti a que se la dé a otra persona. Pero no hay un contrato muy definido ahí. Y dice el versículo 20, así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días. ¿Por qué? Porque la amaba. Qué hermoso es, ¿no? Esa espera no era tan difícil. ¿Por qué? Porque había ese amor de Jacob a Raquel. Se fueron rápido. Versículo 21 dice, entonces dijo Jacob a Labán. ¿Qué le dijo? Dame mi mujer, es día de pago ya, ¿verdad? Pasaron esos 7 años y ya no puede esperar. Luego agarrar su chequecito, ¿verdad? Como cuando nosotros estamos trabajando ya queremos agarrar nuestro cheque, ¿verdad? Dice, dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido, ya cumplí. ¿Para qué? Para unirme a ella, para allegarme con ella. Y fíjense lo que hace Labán. Entonces, Labán juntó a todos los varones de aquel lugar. ¿Y qué es lo que hizo? E hizo un banquete. Hay pachanga en ese día. Versículo 23. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo y él se llegó a ella. Eso está interesante, ¿no? ¿Se habrá equivocado Labán? Se dice que ¿a quién tomó? A Lea y no a Raquel. Ahora, las costumbres en aquellos tiempos se dicen que cuando la mujer ya estaba en matrimonio, habían otras mujeres que estaban velando a ella, ¿no? Esperando a que llegara el novio y se la llevara a su luna de miel. Y sucedió, y creo que esa fue la razón que para Labán fue fácil de engañarlo, ¿verdad? Y me pongo a pensar en la vida de Lea y la vida también de Raquel. Póngase a pensar, ¿qué había detrás de todo esto? ¿Qué pasó con Raquel? ¿A poco Raquel tenía el mismo consentimiento? ¿A poco también Lea quería hacerlo? No se sabe. Pero aquí vemos que en aquellos tiempos la autoridad del padre era importante. Y lo que el padre decía, así se tenía que hacer. Y vemos ahí ese acontecimiento. Versículo 24 dice, y dio Labán su sierva Zilpa a su hija Lea por criada. Se dan cuenta también cuando se casaba, en este caso se casó con Lea, también se llevó a una criada llamada Zilpa, era la esposa y la concubina. ¿Y qué es lo que pasó más adelante? Dice versículo 25, venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Wow, le dieron gato por liebre porque dicen, wow. Ahí se da cuenta que él ha sido engañado. Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor. En pocas palabras le dice, ¿sabes qué, Jacob? Tranquilo, tenemos que seguir todas las instrucciones. Como aquí en este lugar se hace, ¿verdad? A veces cuando dicen, como se dice en mi rancho, así se va a hacer, ¿verdad? Y aquí vemos. Ahora, noten que Jacob no dijo nada. ¿Por qué? Porque él hizo lo mismo con su hermano. Él engañó a su padre. Lo que uno siembra es lo que uno ¿qué? Cosecha. Y aquí vemos realmente el resultado. Ya me imagino quizás en el pensamiento de Jacob cuando sucedió eso. Y cuando Labán le dijo eso también, aquí no se hace, sino la mayor tiene que darse primero. Y quizás a lo mejor en su corazón dijo, pues yo también hice lo mismo. Y dice 27,
cumple la semana de esta y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo. ¿Cuántos años? Otros 7 años. Ahora dice, bueno, pues así como hiciste con Raquel, pues ahora te va a tocar con Lea, ¿no? Otros 7 años. Yo pienso que a lo mejor en su corazón, ay, otros 7 años, ya no puedo, dice. Ahí estuvo el problema. Y eso fue el problema que yo puedo pensar, el tipo de relación que Jacob estuvo haciendo aquí. No fue como la historia de Isaac y Rebeca, que fue todo a través de ¿qué? De Dios. Y aquí vemos a Jacob haciendo también de las suyas. Y a veces me pongo a pensar, si ustedes se dan cuenta, si todo se hubiera llevado al pie de la letra de Dios, yo me imagino esto, pónganse a pensar. Siendo Lea la mayor, entonces me pongo a pensar, entonces Esaú pudo haberse casado con Lea, y entonces a Jacob le tocaría ¿a quién? A Raquel, ¿verdad? Tan sencillo y simple. Sin embargo, lo complicaron. Y ahí pienso que también se dio cuenta, híjoles, si no hubiera hecho esto, entonces Dios hubiera hecho lo posible para que yo hubiera obtenido la primogenitura, pero yo me hubiera casado con Raquel y quizás no hubiera habido ningún problema. ¿No lo creen? Sin embargo, él se da cuenta de todo el espagueti que ha hecho, el enredo que está cometiendo aquí. Y aquí Labán le dice, pues cúmplete otra semanita, ¿no? En otras palabras, otros 7 años, como si fueran fáciles, ¿no? Versículo 28 dice, e hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella. Y él le dio Raquel a su hija por mujer. ¿Cuántos años totalmente pasó para recibir a Raquel? 14 años, ¿no? Wow. Le salió carito a Jacob, ¿no? Pero bueno, versículo 29 dice, y dio Labán a Raquel, su hija, su sierva, ¿cómo se llamaba? Bilha, por criada. Si se dan cuenta aquí, Raquel recibió a la criada Bilha, y Lea recibió ¿a quién? A Zilpa, ¿no? Observen, estas dos personas, estas dos concubinas también son importantes para ir más adelante, pero manténganlo en perspectiva. Versículo 30 dice, y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Y todavía 7 años más sirvió con Labán. Aquí lo interesante es que Jacob amó ¿a quién más? A Raquel. Ese era su amor. Y ahora vamos a ver en el siguiente segmento los hijos de Jacob. Y dice así el versículo 31, y vio Jehová que Lea era ¿qué? Menospreciada, y le dio hijos, pero Raquel era ¿qué? Estéril. Observen esta situación. Jacob está menospreciando a Lea, y Raquel es estéril. Dice versículo 32, y concibió Lea y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción. Ahora, por tanto, me amará mi marido. Yo quiero que observes lo que está trascendiendo en la vida de Lea. Ponte a pensar, ahorita Lea está siendo menospreciada. El primer hijo es Rubén, y dice que Jehová ha mirado mi aflicción. Manténlo en mente. Y vamos a ver 3 situaciones más de los hijos de Lea. Versículo 33 dice, concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, por cuanto yo Jehová, que yo era menospreciada, me ha dado también y llamó su nombre ¿quién? Simeón.
Y concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo. Aquí el significado de Simeón es escuchado. Ese es el significado, escuchado. Y dice la segunda parte del versículo 34, porque le he dado a luz 3 hijos, por tanto llamó su nombre Leví. Y la palabra Leví significado es apegado. Apegado. Versículo 35 dice, concibió otra vez y dio luz a un hijo, y dijo, esta vez alabaré a Jehová, por esto llamó su nombre Judá, y dejó de dar luz. ¿Cuántos hijos dio? 4, ¿no? Vamos a resumir esto y poder terminar este pasaje tan interesante. Quiero comenzar con esto. Lea está siendo menospreciada y quizás nosotros de la misma manera nos sentimos menospreciados. Jesús sabía que la mujer samaritana era despreciada. ¿Sabes por qué? Porque la mujer samaritana era una mezcla, si lo puedo decir así, con los judíos más pobrecitos que dejaron después del exilio y se mezclaron con los gentiles. Y los judíos odiaban a los samaritanos por eso. Al punto que la samaritana llegaba un día no en esa rutina que las otras mujeres hacían, soler llegar al pozo para obtener agua, sino un día que nadie estuviera ahí. Pero Jesús estaba ahí, sabiendo que esa mujer era menospreciada. De la misma manera aquí vemos a Lea, que Jacob la menosprecia. Ahora, la pregunta es, ¿será la culpa de Lea? No. Y peor esto, es que Jacob tiene relaciones con Lea todavía. Pero fíjate el primer hijo que tiene. ¿Cómo se llamó el primer hijo? Rubén. Jehová mira mi aflicción. Y de la misma manera, cuando somos menospreciados, el Señor mira que nuestra aflicción. Cuando nadie te ama a ti, el Señor mira tu aflicción. Y no solamente eso, ¿quién fue el siguiente? Simeón. Y el significado es escuchando. Cuando nadie te quiere escuchar, nadie me quiere escuchar. No hay alguien que pueda escuchar. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Da ese hijo a Lea. Y ella dice, el Señor me ha escuchado. ¿Cuál es el tercero? Leví. Y aún así cuando dice, porque Jehová, mi marido, dice, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le ha dado a los 3 hijos. Por tanto llamó su nombre Leví. El significado de Leví es apegarse, acercarse. Y cuando tú te sientas que también nadie se acerca contigo, porque nadie me habla, nadie me quiere, ¿no? Nadie está conmigo, nadie se quiere acercar conmigo. De la misma manera el Señor está ahí. Y por último, si te das cuenta, cambia su actitud. Ya no es una actitud de lamento, pero ahora dice, ahora esta vez, ¿qué? Alabaré. Y le da el nombre de su último hijo, ¿cómo se llama? Judá. Judá. Y ese es el significado, alabar. Y esto significa mucho para nosotros, que a veces nosotros nos sentimos como Lea, menospreciados, en cualquier forma en tu vida. Quizás no es en una relación, ¿verdad?, con tu pareja, pero a lo mejor es en tu vida personal, cuando tú te sientes menospreciado, en esa soledad, cuando tú dices nadie me ama,
estoy aquí solo, nadie me escucha, nadie se quiere acercar a mí, ¿verdad? Y creo que es bueno que nosotros cambiemos de actitud como Lea. Su último hijo, bueno, no su último, pero en este capítulo, le llamó Judá, alabaré. Ella dejó de centrarse en su lamento y se centró en las cosas de Dios, en Dios en sí. Y creo que es bueno que nosotros hagamos lo mismo. Cuando tú te sientas menospreciado, ¿sabes qué? Cambia de dirección. No te enfrasques en ese lamento, enfráscate o céntrate en Dios. Que Él es el que te va a amar, que Él es el que te va a escuchar, Él está cerca de ti. Y por eso nosotros alabaremos su nombre. Amén. Más adelante en el siguiente capítulo vamos a observar algo. Vamos a ver el final, cuál fue el score, ¿eh? ¿Cuántos hijos obtuvo Lea y cuántos hijos obtuvo Raquel? Y te vas a dar cuenta de algo interesante. Y el siguiente domingo voy a traer una slide y vamos a ver un poquito acerca de cuántos hijos tuvo Lea, que fueron 9, y los hijos de Raquel, que fueron 4. Y lo más interesante es que por el lado de Lea surgieron 2 tribus importantes, la tribu de Leví y la tribu de Judá. Y lo más hermoso que puedo ver es que de esa línea, el Mesías ha de venir, nuestro Señor Cristo Jesús. Interesante, ¿no? Y a veces digo, bueno, ¿por qué no fue con Raquel, no? O sea, era la mujer que más quedaba ahí. Sin embargo, vemos totalmente lo contrario. Y vamos a observar también el desenlace de historias interesantes de Jacob. También cómo encuentra una vez más a reunirse con su hermano Saúl, que quiere matarlo. Pero vamos a dejarlo hasta ahí. Padre, te damos gracias por esta noche, Señor. Hemos observado una vez más aquí los matrimonios de Jacob, Señor, y Padre, también lo que Labán hizo. Pero sabemos, Padre, que tú tienes en control de todo. Y Padre, que en medio de estas situaciones, Padre, sabemos que tú te manifiestas y no hay nada que pase desapercibido si no es por tu voluntad, Señor. Padre, hemos aprendido, Señor, y a veces quizás nos sentimos menospreciados en cualquier de estas formas que observamos en Lea. Sin embargo, Padre, queremos también cambiar de actitud, Señor. Queremos centrar nuestra vida, poner nuestros ojos en ti, Señor. Y Padre, gracias te damos también porque sabemos que tú nos amas, que tú nos escuchas, que tú estás cerca de nosotros, Padre. Y por eso queremos alabarte, Señor. Sé con cada uno de nosotros, Señor, y Padre, gracias también por este estudio. Y Padre, lo que vas a hacer en nuestras vidas, Padre. En Cristo Jesús, y todos decimos, amén. Pues